Muchas gracias, Pastor Alejandro. It is an honor for me to speak to you today. Es un honor para mí dirigirme a ustedes esta tarde. I want to thank Dr. Acosta and the seminary leadership of RSL here in Medellin for the invitation. Agradezco al doctor Noé Acosta y a toda la directiva del Seminario Reformado Latinoamericano aquí en Medellín por la invitación. And I also want to bring you greetings from Covenant Baptist Theological Seminary. También les envío saludos de parte de todo el equipo del seminario El Pacto, Covenant Seminary en Estados Unidos. And express our wish for God's richest blessings on your labors for our sovereign Lord. Y poder expresarles también nuestro deseo que Dios les bendiga ricamente por toda su labor en el reino de Dios. I'm also thankful to speak to you on the subject assigned to me today. También estoy agradecido de poder hablar de este tema que se me ha asignado. The attribute of divine impassibility. El atributo de la impasibilidad divina. You may know that in the minds of many, uncertainty has been felt about this attribute. Tal vez sepan que en la mente de muchos maestros cristianos se ha sentido gran incertidumbre acerca de este tema y se han planteado preguntas. Such uncertainty also troubled me for a time. De hecho, tal incertidumbre también me confundió un poco por cierto tiempo. But a number of years ago, I came across a passage of Scripture Pero hace algunos años me encontré con un pasaje de la Escritura which put to rest these uncertainties que realmente me permitió descansar de estas incertidumbres and gave me a biblical resting place. y me dio un lugar de descanso bíblico. But before I turn you to that passage, I have several things to say by way of introduction. Pero a modo de introducción, quiero decirles algunas cosas antes de que leamos el pasaje. The first and perhaps the most important is this. Lo primero y tal vez lo más importante es esto. Impassibility is affirmed in the confessions of faith we hold. La impasibilidad es afirmada en las confesiones de fe que sostenemos. Whether you're here today holding the Westminster Confession of Faith Ya sea que estén aquí y se adhieran a la confesión de fe de Westminster or the 1689 Baptist Confession, o a la confesión bautista de 1689, you hold a confession which affirms this doctrine. ustedes están adheridos a una confesión que afirma esta doctrina. Both of those confessions say Ambas confesiones dicen that God is without body, parts, or passions. que Dios no tiene cuerpo, no tiene partes ni pasiones. This is a straightforward affirmation of the impassibility of God. Esta es una afirmación bastante clara acerca de la impasibilidad de Dios. But secondly, by way of introduction, En segundo lugar, a modo de introducción, the classic meaning of this attribute must be clearly understood. el significado clásico de esta palabra debe ser entendido con claridad. God being without passions means, El significado de que Dios no tiene pasiones es, in the first place, primero, that God does not suffer at the hands of his creatures. que Dios no sufre a manos de sus criaturas. It directly implies as well Implica directamente también that he is in himself not negatively affected or positively affected, que Él mismo no se ve afectado ni negativa ni positivamente. neither harmed nor helped No es ni perjudicado ni ayudado by anything we do as creatures. por nada que nosotros hagamos como criaturas. And the biblical text will make this clear. Y el texto bíblico que leeremos dejará esto claro. But perhaps some of you are right now expressing a question in your minds. Pero tal vez algunos de ustedes se estén planteando una pregunta. You are saying, did not Jesus suffer? Tal vez digan, ¿acaso no sufrió Jesús? And is he not God? ¿Acaso no es Jesús Dios? Yes, Jesus is God. Sí, Jesús es Dios. But he is the person of the Godhead who became man. Pero Él es la persona de la divinidad que se hizo hombre. And he became man Se hizo hombre exactly for the purpose of suffering for us. precisamente con el propósito de sufrir por nosotros. In his divine nature, he was impassible. En su naturaleza divina, Él era impasible. He could not suffer for us. No podía sufrir por nosotros. But in his human nature, Pero en su naturaleza humana,
He could and did suffer for us. Él podía y en efecto sufrió por nosotros. Here's something else by way of introduction. Quiero decir algo más a modo de introducción. The closely related attributes of God must be understood. Es necesario comprender los atributos de Dios que están estrechamente relacionados. What are they? ¿Cuáles son? The first is divine simplicity. El primero es la simplicidad divina. The confession itself makes this relationship clear. La propia confesión deja esta relación bastante clara. God is without body, parts, and passions. Dios es sin cuerpo, sin partes ni pasiones. God is a simple spirit. Dios es un espíritu simple. He does not have a body like men. No tiene cuerpo como los hombres. This spirit is without parts. Su espíritu no tiene partes. He is one and simple in his essence. Él es uno y es simple en su esencia. And it follows from this that God is impassible. Y de esto se deduce que Dios es impasible. If he is without body or parts, Y Él no tiene cuerpo ni partes. the confession argues that he is also without passions. La confesión también argumenta que no tiene pasiones. Simplicity and impassibility are closely related. Por lo tanto, la simplicidad y la impasibilidad están estrechamente relacionadas. The second closely related attribute is divine immutability. El segundo atributo estrechamente relacionado es la inmutabilidad divina. The fact that God is immutable means that he's unchanging. El hecho de que Dios sea inmutable significa que no cambia. And this means that nothing we do changes him. Esto significa que nada de lo que nosotros hacemos lo cambia. And so, of course, divine impassibility is closely related to God being unchanging. Y de esta manera la impasibilidad divina también está estrechamente relacionada con el hecho de que Dios sea inmutable. Richard Muller affirms that in the teaching of the Reformed, Richard Müller afirma que en la enseñanza de los reformados it is the attribute of immutability which is commonly mentioned. es el atributo de la inmutabilidad el que se menciona bastante a menudo. Nevertheless, impassibility is thought of as implied by God's unchanging character. Sin embargo, se considera que la impasibilidad de Dios está implícita en el carácter inmutable de Dios. But here's something else by way of introduction. Pero a modo de introducción hay algo más. Impassibility must not be misunderstood or misapplied. La impasibilidad no debe malinterpretarse o aplicarse erróneamente. Many people jump to this conclusion Mucha gente llega a esta conclusión, that impassibility means that God simply does not care. que la impasibilidad significa que a Dios sencillamente no le importa nada. They think that it turns God into an impersonal force. Entonces convierten a Dios en una suerte de fuerza impersonal. It seems to make God unconcerned Les parece que Dios se despreocupa and unable to relate to us personally. y que es incapaz de relacionarse con nosotros personalmente. They think that if God is without passions, he is apathetic. Ellos piensan que si Dios no tiene pasiones, entonces es apático. But this is not at all what this attribute has meant. Pero esto no es para nada lo que significa este atributo. Richard Muller makes this clear in his volume on High Reformed Theology. Richard Müller deja esto bastante claro en su gran estudio de la alta teología. He says that the Reformed were far removed from the Stoic notion of divine apathy. Él dice que hay una distancia de una noción estoica de la apatía divina. But you've been wondering what text I'm going to turn you to, Ustedes siguen preguntándose a qué texto de la Biblia me voy a referir. and that's my last point of introduction. Y ese es mi último punto de la introducción. The scriptural basis for impassibility must be appreciated. Debemos apreciar cuál es la base escritural para la impasibilidad. And that passage to which I want to turn you now is Job 35, Y ese pasaje al cual quiero que me acompañen es Job 35, verses 4 to 8. versos 4 al 8. Go ahead and read it, Ronald. Y vamos a leerlo. Job 35, 4 al 8. Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él?
¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. It is Elihu that speaks here. El que está hablando aquí es Eliú, And he speaks of the glory of the impassible God. y está hablando de la gloria del Dios impasible. First of all, consider Elihu's intention. Vamos a considerar primero que todo la intención de Eliú. Why does he say these things? ¿Por qué dice estas cosas? Elihu has waited patiently to speak Eliú ha esperado con paciencia su turno para hablar, because he was younger than Job and his three friends. porque él era más joven que Job y sus tres amigos. He has waited with increasing frustration Y había esperado con una frustración creciente, at both Job and his three friends. tanto a Job como a sus tres amigos. Listen to what he says at the beginning of his speech in Job 32, verses 2 to 5. Escuchemos lo que dice él en la introducción de su discurso en Job 32, 2 al 5. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Elihu is determined to defend God Por lo tanto, Eliú está determinado a defender a Dios from the accusations and slanders of Job de las acusaciones, de las calumnias de Job and the misrepresentations of his friends. y de esa tergiversación de sus amigos. Job has said that God has treated him with injustice, Job había dicho que Dios lo había tratado con injusticia, but he cannot stand this slight upon God's character. pero él, en realidad, él no podía permanecer de manera firme su afirmación. He's determined to defend God and his righteousness. Así que Eliú está determinado a defender a Dios y a su justicia. This is the righteous intention of Elihu in his speech. Y esta es la intención recta de Eliú en su discurso. But consider in the second place, Pero en segundo lugar, consideremos esto, Elihu's inspiration. la inspiración de Eliú. You can already tell that I think Elihu is in a different category than both Job and his three friends. Ya pueden darse cuenta de que yo creo que Eliú está en una categoría diferente tanto de Job como de sus tres amigos. This leads me to speak of his inspiration. Esto me lleva a hablar acerca de su inspiración. Both Job and his three friends in this book utter serious error about God. Tanto Job como sus tres amigos contienen graves errores o dicen graves errores sobre Dios. In contrast, we are to regard Elihu's speech as entirely truthful. En contraste, debemos considerar el discurso de Eliú como algo totalmente veraz. If God condemns both Job and his three friends for not speaking what was right about him, Sabemos que Dios condenó a Job y a sus tres amigos por no hablar lo correcto sobre él. Job 42:7, Job 42, 7. it came about after the Lord had spoken these words to Job Dice, y aconteció que después que Jehová habló estas palabras a Job, that the Lord said to Eliphaz the Temanite, Jehová dijo a Elifaz temanita, my wrath is kindled against you and against your two friends, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, because you have not spoken to me what is right as my servant Job has. porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. But there are many good reasons, in contrast to Job and his three friends, Pero hay muy buenas razones, en contraste con Job y sus tres amigos, to regard Elihu's words as divinely inspired. para considerar que las palabras de Eliú son inspiradas divinamente. Elihu's speech is humble. Porque Eliú habla de humildad. It is jealous for God's glory. Él está celoso por la gloria de Dios. Elihu even seems to claim inspiration for his speech. Incluso él puede alegar inspiración para su discurso. But leaving all of these things aside, Ahora, dejando todas estas cosas de lado, there are three major arguments for Elihu's inspiration. hay tres argumentos principales a favor de la inspiración de Eliú. The difference between Elihu and Job's three friends is emphasized at the outset of his speech.
Porque la diferencia entre Eliú y sus tres amigos se resalta al principio de su discurso. Elihu's anger burned against Job's three friends. Dice que la ira de Eliú se encendió contra Job y sus tres amigos. We've already read this. Ya lo leímos. He expresses the same criticism of Job's three friends that God does. Y él expresa la misma crítica a los tres amigos de Job que Dios hace. And very significantly, Y de manera muy significativa, he is not rebuked or included in the displeasure of God Eliú no es reprendido ni es incluido dentro del disgusto de Dios with Job and his three friends. contra Job y sus tres amigos. Also, we notice this. También notamos lo siguiente. Elihu's speech is never answered. El discurso de Eliú nunca recibe respuesta. No response is made to him by Job or his three friends, No hay respuesta ni de parte de Job ni de sus tres amigos. and no criticism is offered by God. Y tampoco Dios critica su discurso. And this leads me to the third major argument. Y esto me lleva al argumento número 3. The placement of Elihu's speech is significant and suggestive. Porque la ubicación, el lugar donde se ubica el discurso de Eliú es significativo, es importante. It comes immediately before the majestic appearance of God. Porque precede inmediatamente a la aparición majestuosa de Dios. When Elihu is done, Cuando Eliú termina, Jehovah speaks. Jehová habla. Elihu is the forerunner of God in Job, Así que en Job, Eliú es el precursor de Dios. as John the Baptist was the forerunner of the Son of God in the New Testament. Tal como Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo en el Nuevo Testamento. And that is my conclusion. Y esa es mi conclusión. Elihu is the John the Baptist of Job, Eliú es el Juan el Bautista del libro de Job. and thus his speech is endorsed as divinely inspired. Y como tal, su discurso está inspirado divinamente. We will not be misled by the theology of Elihu, Así que no debemos tener miedo de ser engañados por la teología de Eliú, because he is the John the Baptist of Job. porque él es el Juan el Bautista del libro de Job. But now consider Elihu's illustration. Pero vamos a considerar ahora la ilustración de Eliú. The original intention of these verses La intención original de estos versículos is to show that God is an incorruptibly just judge. es mostrar que Dios es un juez incorruptiblemente justo. It is the most terrible slander to say that he is an unjust judge. Es la calumnia más terrible decir que Dios es un juez injusto. And here Elihu is arguing that case. Y aquí Eliú está argumentando ese caso. And he says that God is incorruptible Él está diciendo que Dios es incorruptible because he's not subject to any temptation which might entice him to injustice. porque Dios no está sujeto a ninguna tentación que pueda inducirle a la injusticia. There is always some way to corrupt a human judge. Siempre hay maneras de corromper a un juez humano, There is no way to corrupt God, the divine judge. pero no hay ningún modo de corromper a Dios, el juez divino. He cannot be moved by self-interest to pervert justice. Él no puede ser movido por el interés propio para pervertir la justicia, God has no needs which must be met by men. porque Dios no tiene necesidades que puedan ser suplidas por los hombres. As Paul said, Como lo dice Pablo, he is not served by human hands, Él no es servido por manos humanas, as though he needed anything, como si necesitara de alguna cosa, since he himself gives to all people life and breath and all things. porque es Dios mismo quien le da a todas las personas el aire, el aliento y la vida. And so he has no needs which might be used to tempt him to pervert justice. Y con esto nos quedamos sin ninguna necesidad que podamos suplirle a Dios como para tentarlo a pervertir la justicia. Job's claims through the preceding chapters have been that God has denied him justice.
Las afirmaciones de Job en los capítulos anteriores es que Dios le ha negado la justicia. But those claims are foolish and impossible, Pero esas afirmaciones son necias e imposibles. and they must be denied in the strongest terms Y possible. deben ser negadas en los términos más fuertes posibles. The illustration which Elihu uses in making his point, La ilustración que Eliú utiliza para demostrar su argumento that God is the incorruptible judge, de que Dios es el juez incorruptible, this illustration is both striking and shocking. esa ilustración es sorprendente e impactante. Look again at verses 5 to 8 with me. Miremos nuevamente los versos 5 al 8. Mira los cielos, le dice Eliú, y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. See what Elihu says here. Miren lo que dice Eliú en este lugar. Look at the clouds. Mira las nubes. Like the clouds, God is high above you. Como las nubes, Dios es más alto que tú. Both God and the clouds are untouchable. Tanto Dios como las nubes son intocables. Go out under the open sky. Ahora sal bajo el cielo abierto. Commit the worst wickedness the world has ever seen. Ahora realiza el mayor acto de maldad que haya visto el mundo jamás. What will those clouds do? ¿Qué harán las nubes? They will just keep drifting along. Seguirán flotando y moviéndose. Go out under the open sky. Sal bajo el cielo abierto. Perform the best work of righteousness anyone has ever done. Ejecuta el acto de justicia más maravilloso que haya hecho cualquiera. And what will those clouds do? ¿Y qué hacen esas nubes? Keep drifting along. Siguen flotando y Their moviéndose. course will not be changed Tu curso, su rumbo no será cambiado by your wickedness. por tu maldad, Their course will not be changed by your y righteousness. su rumbo no será cambiado por tu justicia. And this is God, Yes. Elihu says. Y Eliú dice, así es Dios. So this passage teaches us Por tanto, este pasaje nos enseña that just as the clouds are unchanged by human sin or righteousness, que así como las nubes no son cambiadas ni por la justicia ni por el pecado del hombre, so God is unchanged. así Dios no es cambiado. He is above being hurt or helped Él no es ni ayudado ni perjudicado by our worst sins por nuestros peores pecados or our best deeds. o nuestras mejores acciones. And so this passage